Bueno, ya estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, segunda parte del encuentro de hoy, viernes 12 de junio, son las 19:01. Estamos viendo el texto del Atlas de Le Monde Diplomatique, que se llama, una lámina que se llama Fotos, perdón, de la hegemonía occidental policentrismo. Está en mi carpeta fotos, por eso dice fotos. Bien, este es el mundo después de los viajes de descubrimiento. O sea, por un lado, fíjese, miren que hay cosas que están dibujadas con rectángulos y cosas que están dibujadas con redondos. Ahora, ustedes miren este mapa, vamos a describirlo y me van a decir por qué el dibujante elige cosas cuadradas y cosas redondas para cada cosa. Por un lado está América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia. En el medio está el Imperio Otomano, está Australia, NZ es Nueva Zelanda. Y la leyenda del mapa, el título del mapa es 1600-1800, ya un mundo bipolar. Y la leyenda del mapa es: dos, entre comillas, mundos coexisten sin comunicarse, verdaderamente, pero los intercambios internos son intensos. Dos mundos. Bueno, entonces preguntémonos, ¿por qué? ¿Cuáles son esos dos mundos que están coexisten sin comunicarse? Miren la lámina y díganme, ¿cuáles son esos dos mundos que están sin comunicarse? El americano y el europeo. No, pero acá tenés una zona de intercambio. Dice, dos mundos sí, bueno, coexisten sin comunicarse, verdaderamente. Pero acá dice, intercambio, esclavos, azúcar, El madera, plata. asiático con... Sí, pero intercambio comercial. Mirá lo que dice acá abajo, ¿eh? Dice, dos mundos coexisten sin comunicarse, verdaderamente, pero los intercambios internos son intensos. ¿Cuáles son esos dos mundos? Fíjate, hay dos Por un lado va grandes... el asiático y por el otro lado va todo lo que es Europa y América. Exactamente. Entonces, fíjate que dice zona de intercambio atlántica y zona de intercambio asiática. Entonces, entre 1600 y 1800, que es, vamos a pensar que es la época de descubrimiento de América, después es la hegemonía de Holanda, después la hegemonía de Francia y después la hegemonía de Inglaterra. ¿Está bien? Entonces ahí nos estamos pasando los siglos XVII al XVIII. Ya en 1800 Inglaterra ya es una potencia industrial y tiene dominio de los mares del mundo tranquilamente. Ya es una potencia naval. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Sí. ¿Y la ruta de la seda de Europa? No, ahora no está la ruta de la seda, no, eso viene después. Entonces, por un lado tenés la construcción del sistema mundo moderno, no hay ruta de la seda acá. Tenés una zona de intercambio atlántica donde Europa, América del Norte, América del Sur y África tienen un intercambio. ¿Qué es lo que están intercambiando? Esclavos, azúcar, madera, plata, oro y café. Pregunto, ¿de dónde sale el oro y a dónde va en esta zona de intercambio? ¿Cuál es la zona que produce oro y hacia dónde se dirige este oro? América del Sur, a Europa. América del Sur y también México, que es América del Norte. ¿Y a dónde va? Concretamente, ¿a qué parte de Europa va ese oro? Todo contenido del secundario, ¿eh? A España. ¿Y en España qué pasa con ese oro? ¿Se invierte en algo? No. ¿Surge una industria española? No surgen en esos No. ¿A dónde va ese oro? A las arcas. ¿A dónde? A las arcas. ¿A las arcas de quiénes? A Inglaterra. De los reyes, porque... ¿Pero de los reyes de España? ¿Pero de los reyes de Mm. España? Yo tenía entendido que sí. Bueno, no, entendiste mal. Porque no se las quedaron, los reyes quedaron más pobres que antes. Porque ese oro fue a parar, como dijo tu compañera, van a parar a países como Alemania, Inglaterra, Italia, a los banqueros. El oro pasó muy poco. Si pasó por España, siguió de largo. Yo no digo que no se haya acumulado algo, que los reyes no hayan acumulado algo, pero el patrimonio español estaba basado fundamentalmente en una renta de la cual traer oro de América era el 80% de sus ingresos públicos.
y muy poca tributación en la península, porque muchas actividades en España estaban exentas o no contribuían, ya sea porque eran propiedades de la iglesia o porque eran propiedades de nobles que no querían pagar impuestos. Bien, o sea, eran los chacareros de España de esa época, no querían pagar, querían vivir de rentas. Las rentas eran América, que durante 300 años les mandó oro y plata en grandísimas cantidades. Miren si será la cantidad de oro y plata que mandaron los americanos a Europa, que generó una oleada de inflación durante muchísimo tiempo, especialmente en España, porque había exceso de moneda, porque ese poco metal que se amonedó generó una estampida inflacionaria. Pero además eso, había demasiado oro para pocos bienes, porque ese oro no entró a España para formar industrias. El oro se acumuló, sí, muy poco, pero se atesoró. No se usó para gastarlo, no se usó para invertirlo en industrias. No es que surgió una industria del metal en las provincias vascas porque los reyes, Felipe II decidió poner fundiciones. No, eso no pasó. Esa plata se la sacaron los burgueses que tenían bancos y esa plata sí la invirtieron. ¿Dónde? En la industria de Alemania y en la industria de Inglaterra, que comenzaron a surgir a partir del 1600. ¿Bien? Lo que pasa es que para esta época Alemania no existe como un país unificado, sino que está distribuido en un montón de estados más pequeños. En cambio, Inglaterra sí ya se consolidó. Y Francia, si bien está consolidado como estado, todavía los reyes son monarcas absolutos hasta la Revolución Francesa. Así que de toda esta estructura, el único país que tiene capacidad industrial y una monarquía que está siendo controlada por un parlamento es Inglaterra, que es la que va emergiendo de a poco como la gran potencia imperialista y colonial, que eso se va a ver en el siglo XVIII. Entonces tenemos dos zonas de intercambio. Una zona asiática, donde el intercambio es dentro de esta zona. Fíjate lo que se intercambian: telas, algodón, ropa, muebles, cerámicas, porcelana, especias, tés. Una parte de esto viaja por los mares y llega a Europa. Entonces llegan a Europa el té, el café, la seda, cosas chinas y japonesas, de porcelanas. Llegan especias en grandísimas cantidades, cosas de marfil, ¿no? Cosas de lujo, por supuesto. Y el café, por ejemplo, entró en el siglo XVII y ahí surgieron los primeros cafés. O sea, la gente, es más, hay gente que dice que las primeras organizaciones políticas surgieron en los cafés en Londres, porque la gente iba a tomar café y de paso, como hacemos nosotros, vamos a tomar un café y discutimos de política. Bueno, lo mismo pasaba en Inglaterra. Entonces las infusiones como el té y el café entraron a Europa. Piense que los europeos no consumían ninguna infusión, como tampoco usaban sal, porque la sal era cara, y no usaban especias porque eran caras también. Así que la gente comía la comida en mal estado, sin sal y sin infusiones, y sin azúcar, porque el azúcar tampoco se podía consumir. La dieta de esa gente era mayoritariamente cosas grasas, legumbres, harinas, y así morían, ¿no? La esperanza de vida era de 20 años. Bien. Otras cosas pasaron de Asia a Europa. Por ejemplo, de China llegaron los fideos, que eso es un invento chino. Llegó el tenedor, la brújula, la tinta, la cohetería, porque los chinos eran pioneros en eso, el papel, los tipos de imprenta móviles. O sea, algunos europeos se inspiraron en la civilización asiática y la llevaron a Europa. Pero en Europa, estos inventos, la pólvora, la brújula, la tinta, se aplicaron a dirimir las rivalidades en el interior de Europa, por ejemplo, la aplicación a la guerra de la pólvora, o a difundir ideas. Para eso estuvo la imprenta. O sea, no deja de ser interesante que el primer libro que imprimió la imprenta de Gutenberg fue una Biblia, pero el segundo libro que imprimió fue un manual de economía. Entonces, bueno, no sé si un manual de economía, pero sí las grandes tareas de imprenta de los años 1500 y 1600 fueron, en gran parte, los relatos de viaje y los libros de viajeros del exterior, que llegaban y contaban grandes aventuras, con lo cual hacía que más gente quisiera irse de Europa a conocer el mundo. Y los otros grandes libros eran las primeras cosas técnicas, ¿no? Los primeros libros de metalurgia, de fabricar cosas, ¿no? Y con eso panfletos con ideas políticas, porque antes la gente no sabía leer y escribir. Bueno, todo esto fue dando origen a lo que llamamos el mundo moderno. Esta es la modernidad. Estos mundos se empezaron a conectar. Ah, y pregunto, ¿por qué están rectangulitos unos y otros como redondeles? ¿Por qué el dibujante eligió dos grafos distintos? Yo para mí es para diferenciarse de lo que usaban Alemania.
por lo que explicó anteriormente, ¿no? ¿Y África qué Para tiene mí que ver? porque, ¿Por qué? para mí porque América del Norte, Europa, Rusia ya tenían un nivel económico un poco más alto de lo que era América del Sur y África. Sí, y Australia y Nueva Zelanda, entonces, ¿por qué están pintadas con rectángulo? Te lo Ajá. debo. ¿Eh? ¿Quién colonizó? ¿Quién descubrió Australia? ¿Quiénes son los descubridores, desde el punto de vista europeo, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que descubrieron Java, Borneo, Sumatra, Australia? Bueno, para eso está Wikipedia. Australia. Descubrimiento. Descubrimiento. Mirá. Vamos a leer el wiki. Mirá, Holanda, 1606-1770. Pero los holandeses son europeos. ¿Se ve ahí? ¿Alcanzan a ver? Primeros europeos que encontraron Australia fueron los holandeses. Pero después Cook, los ingleses, lo descubrieron e instalaron una colonia penal. Por eso se burlan de los australianos diciendo que los australianos son hijos de presidiarios. Bueno, vamos a ver qué pasa en el siglo XIX, 1800 a 1914. ¿Qué dice la bandeleta? Occidente se apodera del mundo. Pero Occidente es esto, Occidente es América del Norte, Europa, Rusia, Nueva Zelanda y Australia. Es la intriga de Japón. ¿Por qué Japón está pintado como Occidente? ¿Por qué estará pintado como Occidente? Si Japón para 1800 seguía aislada. Porque Japón es una sociedad que, si bien está pegada, por decirlo así, al mundo asiático, eso no impide pensar que los japoneses permanecieron encerrados hasta que en 1850 y pico, 1854, los estadounidenses llegaron a Japón y Japón estalló prácticamente y pasó del mundo feudal en el cual estaba metido a ser una potencia industrial en solamente 40 años. Por eso está dibujada como un rectángulo y no como un óvalo. Por ejemplo, se los muestro. Japón. Comodoro Perry. Esta expedición, a ver si está, ahí, Matthew Perry. Hay una película de esto, si quieren, se los consigo la película. Murió, mira, pobre, murió en Nueva York. Dice, imágenes, a ver si está la llegada de Comodoro Perry. Bueno, ven, esta es una postal japonesa, una ilustración japonesa de el encuentro entre un jefe japonés y el Comodoro. A ver qué dice. No, eso de Tabasco no me importa. Esto es lo que tengo. Una xilografía. Xilografía quiere decir que es grabado en madera. Yo no lo puedo ampliar más porque se desarma. Pero ven, esta es una reunión esta es la perspectiva japonesa del occidental. Ven que tiene una figura extraña porque dibujan así a Perry. Pero Perry obligó a Japón a entrar en el mundo occidental. Incluso hay una película con John Wayne, después si quieren se las paso, donde John Wayne es embajador estadounidense en Japón y tiene que luchar contra las costumbres japonesas. Y bueno, Japón pasó de ser un país analfabeto, bueno, miren, eso fue en 1856. Para 1870 ya tenía 5 diarios de circulación masiva. Y para 1880 había 100 diarios de circulación masiva y el analfabetismo para el último decenio del siglo XIX, cayó prácticamente a cero. O sea, al inicio del siglo XX todos los japoneses sabían leer y escribir. En 1860 solo el 1% de los japoneses sabía leer y escribir. O sea, ellos liquidaron el analfabetismo en 40 años. Pero también en menos de 40 años pasaron de tener una flota de buques de madera a tener una flota de barcos blindados. De tener ningún ferrocarril a tener todo el país con ferrocarriles. De no tener electricidad a tener electrificadas las ciudades grandes. O sea, de repente Japón se comió en 40 años 400 años de historia europea, digamos, en cuanto a la evolución tecnológica. Entonces, al inicio del siglo XX, Japón estaba en plena etapa de expansión. Y lo primero que miró fue hacia China. Primero libró una guerra contra China en 1895, después libró una guerra contra Rusia en 1904, después se metió en Corea, creó el reino del Manchukuo, que lo vamos a ver después,
Y luego Japón se metió en una aventura militarista y en la Segunda Guerra Mundial se metió con Estados Unidos y perdió eventualmente la guerra, con lo cual fue severamente castigado. Dice, Occidente se apodera del mundo, esto es siglo XIX y comienzo del siglo XX. Dice, flechas azules, Occidente, extensión y mundo colonizado. Acá estamos hablando de las colonias. Pero fíjense que hay algunas de color azul y otras que están en color más clarito. Entonces, azul es el mundo occidental, pero que está fuertemente adherido, miren, la colonización de África fue hecha por Francia y por Inglaterra. Australia por ingleses, América del Norte por ingleses y por franceses. Todas las entradas al Asia, ya sea a la India, a Birmania, a Laos, a Vietnam, son de franceses e ingleses. Y quedan algunos redondeles de reductos de zonas que no fueron alcanzadas. Por ejemplo, Persia no fue dominada por completo por Occidente, Japón permaneció con una relativa independencia, en China quedan algunos núcleos poblacionales que no fueron dominados, o sea, los occidentales dominaron solamente la costa, pero no se metieron en el interior. Y Rusia, que en la política europea juega un papel a veces independiente. Y en el medio el Imperio Otomano, que está en etapa de desgregación, y si van a ver un mapa del Imperio Turco Otomano, no me quiero desviar más, pero si ven el Imperio Turco Otomano, la disgregación del imperio, acá está. Bueno, esto es otro wiki, ya está. Pero fíjense cómo con el tiempo el Imperio Otomano fue perdiendo. Esta página no es segura. Les voy avisando que características.com, definiciones.de, no son buenas páginas. Miren, territorios perdidos del Imperio Turco Otomano. ¿Ven? Arrancó, o sea que la máxima extensión es la parte más clarita, la parte más oscura es lo último. Lo último lo perdió después de la Primera Guerra Mundial, donde quedó reducido a Turquía, que es solamente la meseta de Anatolia. Fíjense que, y quedó con un pedacito de Europa, de la Turquía europea. Esto tiene una razón, es para que el estrecho de los Dardanelos quede en manos de un solo país. Eso es parte de la política inglesa, que los estrechos quedan en manos de un solo país. Por eso Egipto tiene que controlar Sinaí para que haya que negociar con un solo país. En cambio, si hubiera dos países, habría que negociar con dos países el control de un estrecho. Excepción de esto, Gibraltar. Pero Gibraltar está en manos de dos países. Durante mucho tiempo España tuvo control sobre el otro lado. Después lo fue perdiendo y es el Marruecos. Pero mucho tiempo España dominaba ambos lados del estrecho de Gibraltar. Y los ingleses se quedaron con Gibraltar desde la época de las guerras napoleónicas. Otro caso extraño es el Hormuz, el estrecho de Hormuz, que está en parte dominado por Irán y en parte por alguno de los reinos que están a la salida del Golfo Pérsico. Que no me acuerdo ahora si es Emiratos Árabes Unidos o quién es el que está, después podemos ver. Pero los estrechos en general tienden a ser dominados por un solo país. Es una política inglesa tradicional. Bueno, esta descomposición es la que estoy tratando de mostrar acá. ¿Ven? La descomposición del Imperio Otomano, por eso está con rayitas, porque se está descomponiendo. Dice, Imperio Independiente, Imperio Otomano, aunque en decadencia. Y con color clarito, mundo independiente, pero fuerte influencia de Occidente, soberanía limitada. Y está ahí hablando de, ahí está Japón, Japón como imperio independiente, y además los redondelitos esos, influencias occidentales, eso incluye también América del Sur, porque fíjense, si bien las repúblicas del sur son las colonias americanas independizadas, pero acá están las corrientes de migraciones e inversiones que vienen de Europa. O sea, italianos, españoles, alemanes, rusos, que empezaron a radicarse en América del Sur y en América del Norte también, y capitales, que fueron una gran exportación de capitales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que se radicaron en muchos países, como en Brasil, Argentina, Uruguay. De hecho, nuestro sistema ferroviario emerge de una oleada de inversiones en ferrocarriles privados en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país. Digo, ya que estábamos con los ferrocarriles. Vamos a ver qué pasa. O sea, este mundo es multipolar. Mundo, ¿ves? Acá dice que es un mundo bipolar porque son Asia y Europa enfrentados. Acá de a poco el mundo se va haciendo multipolar. Si bien hay una hegemonía muy fuerte de Europa, pero tenemos varios polos separados. Aunque de a poquito se van disgregando. Después dice, acá estamos en un mundo multipolar, francamente multipolar. Fíjense, está América del Norte como potencia emergente, Europa como potencia
en decadencia, pero fuerte. La Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial, Japón que es independiente, China que está en conflicto con Japón, Turquía que ya está más reducida, África, que es colonia de América y de Europa, y Estados Unidos tiene Liberia, por ejemplo, que si bien no es una colonia, pero tiene un rasgo cuasi colonial, y Europa es dueña prácticamente de toda África. Y América del Sur, que si bien son países independientes, su vida política es suficientemente inestable como para decir que está a merced de los intereses de las potencias. ¿Por qué? Porque atrás del sistema político sudamericano calcan modelos de partidos políticos y de pensamientos políticos que son europeos. O sea, las teorías de los liberales y de los conservadores, de los unitarios y de los federales, no son ideas autóctonas, no son ideas nuestras, sino que son ideas extranjeras que se importan y se usan. Ejemplo, el liberalismo de Alberdi, no es algo que surgió en Buenos Aires, es algo que vino de Francia, y como el positivismo, y se instalaron y ganaron predicamento porque fue aceptado por la comunidad de intelectuales de esa época, pero no porque acá hubiera una teoría independiente ni de la política, ni de la geografía, ni de la historia, ni de nada. ¿Por qué? Porque la gente iba y estudiaba en Europa o estudiaba con libros europeos. Así que hasta cierto punto, América del Sur no es una colonia, son países independientes, pero la influencia europea es muy fuerte. Esto hasta 1939, que es la primera posguerra, final de la Primera Guerra Mundial, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la siguiente lámina. Dice 1945-1991. Regreso del mundo bipolar. En este rincón, la Unión Soviética y China, ¿no? Que entre ambas tienen, supongamos que si la población de esa época era de 5.000 millones de personas, China tenía 1.200 millones, la Unión Soviética 300, amigos de China en ese momento eran la India, Vietnam, Camboya, Laos, así que había de 5.000 millones de habitantes, 3.000 vivían bajo regímenes, hoy son difíciles de etiquetar, en ese momento se les llamaba mundo soviético, o países del este, o países socialistas. Ahora sabemos que de socialistas no tenían tanto, se les ponen muchas etiquetas, se les dice estados burocráticos, bueno, en fin, un montón de nombres, no quiero meterme en eso ahora. O regímenes en los cuales el Estado tenía un papel muy fuerte en la planificación y el control y en la propiedad de las empresas, y regulaba por completo la vida económica y social de las comunidades, donde hay mucha gente que discute el nivel de libertad interior y de capacidad de expresión, sin pensar que en Occidente pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, en Occidente tampoco hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión, de hecho no la hay, porque ahí hay censura para todo. Si no, pregúntense por la ley patriótica en Estados Unidos. Miren los desórdenes que están pasando en Estados Unidos justamente por las protestas y por las cosas que dice Trump. Y la capacidad de movimiento está limitada por la renta, así que prácticamente estamos en lo mismo. Por lo menos en la Unión Soviética, si uno esperaba 6 meses, le podían otorgar un departamento a un precio ridículo. No era dueño del departamento, pero no lo desalojaban nunca. Pero bueno, como contra tenía que si de repente uno de tus vecinos estaba enojado y te denunciaba, podías terminar 5 años picando madera en Siberia. Bueno, no sé, no sé, tampoco tengo deposito mucha confianza en gente como Solzhenitsyn y otros detractores del sistema soviético. Cada sistema tiene siempre su detractor, y no siempre la gente dice todo lo que dice, ni se calla todo lo que se tiene que callar, ni al revés. Entonces hay que tomar las cosas con espíritu crítico. Bueno, en fin. Igual yo tengo nostalgia y cariño por la Unión Soviética. Espero que en algún momento podamos repensarla desde otro lugar que no sea la discusión actual. Entonces, el mundo bipolar enfrenta en la Guerra Fría a la Alianza Atlántica, que emerge de la Segunda Guerra Mundial, comienza con la Carta Atlántica, con la conferencia Arcadia, que celebraron Roosevelt y Churchill prácticamente con la entrada de Estados Unidos en la guerra, y que determinó los grandes lineamientos del enfrentamiento de los aliados contra los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. De ahí surgió un lema que es Alemania primero, o sea, primero derrotar a Alemania y a Italia, y luego derrotar a Japón, primero en Europa y después en el Pacífico, pero también surgió la idea de bosquejar un nuevo mundo de posguerra, ya sea a través de ciertas organizaciones supranacionales, lo que luego serían las Naciones Unidas,
y con el avance de la guerra y hacia el término de la guerra, los organismos que iban a permitir una reorganización económica del mundo. Léase Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Y el GATT, por ejemplo, Acuerdo General de Tarifas y Tasas, que existió hasta que surgió la Organización Mundial de Comercio. Pero digamos que el comienzo del mundo bipolar enfrenta dos estilos distintos. Uno que pregona la libertad de comercio y la apertura de fronteras, que es una apertura también engañosa, y otros una fuerte centralización del mercado y un cierre efectivo y político. Acuérdense del muro de Berlín. O sea, el muro de Berlín fue construido en 1947 y se extendió por toda Europa, porque el muro no era solamente en Berlín. Alemania Oriental estaba separada de Alemania Occidental. Pero también era una barrera simbólica, no era fácil pasar de un lado al otro de la barrera, y dentro de estos países para moverse también había que tener ciertas habilitaciones. No sé si había pasaportes internos, pero sí no era que fácil, podías ir de Krasnoyarsk a Omsk y nadie te iba a decir nada en el camino, te iban a parar y te iban a pedir documentos. Pero así como que tu vida académica y civil estaba determinada por una organización que te permitía o te impedía hacer ciertas cosas. Bueno, entonces Occidente se planteó como el mundo de la libertad y Oriente y el mundo del bloque soviético como un bloque opresivo. Así lo vendieron los medios de comunicación y eso estaba respaldado por las armas. Entonces había un inmenso arsenal nuclear, bueno, sigue estando ese arsenal nuclear, y un concepto que se llama destrucción mutua asegurada, que es lo que asegura la Guerra Fría. Esta es la Guerra Fría. Esta es la Guerra Fría. ¿Por qué es una guerra fría? Porque es una guerra activa, en el sentido de que no hay enfrentamientos directos entre la Unión Soviética y Occidente, sino que la Guerra Fría es con la amenaza. La Guerra Fría es una amenaza constante. Bueno, este es el artículo de Wikipedia, quiero ver alguna imagen. A ver, destrucción, a ver si está DMA, destrucción mutua asegurada. No, esto no. Miren, acá hay un ejemplo de propaganda, ¿ven? El amenaza, dice, la amenaza de los misiles cubanos. Acá tienen. Esta crisis fue el inicio del gobierno de Kennedy, ¿no? Esto pasó en 1962, como Estados Unidos desplegó misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética, y como la Unión Soviética había derribado un avión U-2 que estaba sacando fotos, o sea, sobrevolando territorio ruso, cosa que no tendría que haber hecho, Estados Unidos, y que además había triunfado la Revolución Cubana, entonces Estados Unidos le armó un bloqueo a Cuba, la Unión Soviética instaló misiles apuntando a territorio estadounidense, y acá se ven los radios de acción, ¿ven? De rango medio a de largo alcance. Hoy no me quiero meter en los asuntos nucleares más finos, pero hay que decir que no todas las... no todos los dispositivos nucleares son exactamente iguales, aunque el periodismo lo suele confundir y mezclar, etc. Pero esto es una amenaza. Entonces, Estados Unidos lo vivió como una amenaza, hizo un bloqueo contra Cuba, que además el bloqueo, cuando se hace de manera activa y por los medios que hizo Estados Unidos, es previo a un acto de guerra. Lo que sucede es que la Guerra Fría nunca terminó de detonarse por el lado de un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, sino que siempre fueron por vías intermedias. O sea, en Cuba fue el punto álgido, pero fue en Corea, fue en Vietnam, fue en Camboya, fue en Laos, y en América Latina no, porque como somos Occidente, a nosotros nos cayó toda la doctrina de la seguridad hemisférica, que fue, por un lado, la doctrina de las escuelas para las Américas, y una constelación de doctrinas como tipo CONINTES. No sé si la tienen, CONINTES. El plan CONINTES, ¿ven? Estos planes, como el plan CONINTES, son todos dibujos hechos, ¿ven? Que aplicó Frondizi, son dibujos hechos desde Estados Unidos para aplicar en todos los países de América del Sur para controlar una hipotética conmoción en caso de la insurgencia de grupos de izquierda. Acá se ve un policía con creo que tiene un halcón, una ametralladora halcón que usaba la policía en ese momento, custodiando, no sé si es Retiro o es Constitución, no sé qué es. Acá se ve Frondizi, bueno, acá estamos hablando de Frondizi sancionando el plan CONINTES. Después viene el plan de represión a las actividades terroristas. Tengan en cuenta que para esta época ya están apareciendo las primeras organizaciones terroristas, algunas de ellas son parte de la resistencia,
Piense que después de la caída de Perón hay un proceso bastante, están los acontecimientos de Valle, hoy se cumple el aniversario del fusilamiento del general Valle, que fue uno de los pocos que se enfrentó activamente contra la revolución libertadora, y por eso a algunos le decimos revolución fusiladora, porque fue una política de represión salvaje. Esto lo dice Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Lean Operación Masacre y se van a enterar. Bueno, en fin, acá hay una historia, si quieren lean esto, pero así como hubo un CONINTES para nosotros, también hubo CONINTES en Uruguay, en Brasil. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría en nuestros países se tradujo en rupturas del orden constitucional y en el quebrantamiento de tradiciones como la independencia de los poderes, las reglas de juego limpias en cuanto al manejo de la prensa. Bueno, esto se refuerza con los monopolios productivos, la primarización de las economías latinoamericanas. Bueno, todo ese cóctel dio origen a 50 años de gobiernos más o menos olvidables, con algunas excepciones muy interesantes, como el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, o Juscelino Kubitschek, o el gobierno de Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú. O sea, hubo gobiernos que fueron progresistas, con corte de independencia. Sería interesante trazar un mapa de América Latina con diferentes modelos de gobierno según los años y según su cercanía o lejanía a Washington, o su cercanía o lejanía con la Unión Soviética. Perú, por ejemplo, tuvo un acercamiento a la Unión Soviética durante los años 60, y eso se nota hasta en los uniformes. Los peruanos todavía siguen utilizando aviones soviéticos, usan los Sukhoi 22, y también usan algunos uniformes y el Kalashnikov y armamentos de otras clases y tanques, porque Perú fue un gran comprador de material de Rusia. Digo ese porque podría ser es un detalle al margen, pero marca que no todos los países de América Latina fueron completamente seguidores de la política estadounidense central. En cambio, en los 90 no, la alineación fue mucho mayor, no solamente a Estados Unidos, sino a los gobiernos de características neoliberales, ¿no? Como Fujimori en Perú, Hugo Banzer en Bolivia, Patricio Aylwin bueno, Patricio Aylwin no tanto, pero en Brasil Fernando Collor de Mello, y luego Fernando Enrique Cardoso, nosotros con Carlos Saúl Menem. En Uruguay tuvieron un episodio con el presidente, creo que era Lacalle. O sea que hubo gobiernos alineados con esta política de neoliberal, que además era lo que le interesaba a ese tándem económico que es Europa y Estados Unidos, que es de imponer las restricciones de mercado, perdón, la apertura de mercados indiscriminada, la teoría del derrame, la idea de la privatización de las empresas públicas, el consenso de Washington. Bueno, todo eso viene dentro de este paquete de Plan CONITES. Bueno, volvemos a la lámina. Esta lámina después se la subo a Facebook y se las cuelgo del Classroom, pero por ahora se las muestro para que sepan que esto lo vamos a seguir trabajando. Y esto es en 2007. Esto es para la época del Congreso, donde se dijo, el famoso, cuando vino Fidel, al carajo, ¿no? Chávez, el Congreso de 2005 creo que fue. Bueno, esta es hegemonía contestada de la tríada. La tríada es Estados Unidos, Europa y Japón. Contestada significa que hay políticas divergentes. Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina, y gobiernos separados como Sudán, Nigeria, Sudáfrica, que además tuvieron conflictos. India, que inició un acercamiento o intensificó un acercamiento con China y con Rusia. Tailandia y Malasia, que tuvieron políticas independientes. Hay casos raros, por ejemplo, Pakistán, que era amigo de la Unión Soviética, después se dio vuelta y se pasó para el lado yanqui. No se olviden que a Bin Laden lo atraparon en Pakistán. O pasó lo mismo con Arabia Saudita, que de tener una política independiente se pasó por completo bajo control, y Egipto se pasaron bajo la órbita estadounidense. Pero Siria, Egipto, y Arabia Saudita en los años 50 y 60 coqueteaban con la Unión Soviética o recibían equipo soviético, y después de 1973 cambiaron de socios. Bueno, esto no termina acá, ya se los doy para que lo vean y vamos a seguir trabajándolo la semana que viene,
porque de esto me gustaría que sacáramos una línea de tiempo del siglo XX y cómo construir la globalización, ¿no? Porque es el gran trabajo que tenemos en el año es hacer una geografía política de la globalización, y no es fácil comprimir 5 siglos en 20 minutos y de manera tan desprolija como lo estamos haciendo, pero por lo menos podemos tener un panorama. ¿Eh? Bueno, ¿qué les parece las láminas? Cuéntenme. ¿Me escucho? ¿O se cortó el sonido? Hola, profe. Sí, decime. Acá estoy yo. Me escucho. Las láminas, a mí me pasa, en lo personal, ¿no? Sí. Están re buenas, son súper didácticas. Lo único que, bueno, esta es mi primer clase de geografía, por ahí me cuesta seguirle el hilo. Y yo me quedé en las ciudades en triángulo. No sé cómo encajarle el hilo. Porque cambiamos de tema, o sea, habíamos dejado las teorías geográficas y nos pusimos a hablar del siglo XX. La primera clase es sobre conceptos generales de geografía, y le dije que íbamos a tratar en la siguiente clase, íbamos a hablar del siglo XX, o del mundo, cómo llegamos al mundo que tenemos hoy. Eso era, por eso no es que están desconectadas, es que son dos tópicos diferentes, dos cosas distintas. Lo que vamos a hacer la semana que viene Bueno, es... es por eso que no caso una. ¿Cómo? Bueno, pero... Es por eso entonces que no caso una, por eso, No, en no, este sentido, pero no, las pero... láminas las entendí. Bueno, pero sí, entiendo que hemos cambiado de tema, porque yo no quería quedarme más tiempo trabajando sobre la teoría de la geografía, quería avanzar en otras cosas, porque si no, no podemos hacer siempre lo mismo, y tenemos que por lo menos tener un panorama. Igual, siempre podemos volver para atrás y para adelante, porque esto no se agota, no tenemos un término, no sé cuánto tiempo vamos a estar así que tampoco hay que asustarse porque parece un tema. Y la otra clase está grabada, así que después podés escucharla y la podés ver, que es lo que voy a hacer en un ratito. Bueno, me quedan pocos segundos. Espero que pasen buena semana, disfruten del lunes, descansen, un codazo, y en un rato estoy subiendo estas clases para que se las pasen a los compañeros. Que lo pasen bien, y si necesitan algo me dicen en el Facebook y les contesto. Un codazo. Genial, muchas gracias. Hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Hasta el viernes.